Bueno, entonces continuamos con el tema de derivación. En el anterior video había unos ejercicios que quedaron, digamos, como tarea para que lo resolvieran, para que fueran y pensaran cómo resolverlos. Entonces estoy resolviendo algunos que me están preguntando cómo resolver algunos ejercicios. Entonces preguntaron primero este ejercicio número 15. Todos estos ejercicios, que en total son 20, simplemente es derivar. Y resulta que esta fórmula es la fórmula del volumen de la esfera. El volumen de una esfera depende de R, entonces B es una variable dependiente, R sería la variable independiente, yo puedo ver el volumen, dependiendo del radio que tenga, pues calculo el volumen y obtengo un volumen. Y su fórmula es 4/3 de pi R3. Entonces vamos a derivar, aquí sería la derivada respecto a R de esta función, 4/3 de pi. 4/3 es una constante, pi es una constante, entonces 4/3 por pi es una constante. Como es constante, puede salir de la derivación, queda multiplicando, no afecta nada, y lo que yo quiero derivar es en realidad r a la 3. Entonces la derivada de r a la 3 respecto a r es 3r a la 3 menos 1, es decir, 3r2. Y finalmente puedo simplificar este 3 con este 3 y obtengo esta formulita que es 4pi R2. Y de hecho esta fórmula también es importante. Y de hecho esta es la fórmula del área de la esfera. Listo, en este caso sería el área superficial. Listo, el área superficial. Entonces, pues, muy chévere este ejercicio, muy interesante, porque ¿qué me está diciendo? Este ejercicio me está diciendo que si yo cojo el volumen de la esfera y derivo el volumen, esto es una, digamos, una cantidad o si eso es una cantidad que estaría, digamos, en metros cúbicos, por así decirlo, por ponerle algunas unidades, esto es en metros cúbicos, yo derivo el volumen y obtengo la fórmula para el área de la esfera. Y esta sería una cantidad en metros cuadrados. Entonces, de hecho, pues el área de la esfera, digamos que es relativamente fácil de aprender esta fórmula, sí, pero ¿yo qué hago? Pues porque es que uno tiene que aprender de memoria un montón de cosas y a veces uno no le da pues como la cabeza para acordarse de tantas cosas, tantas fórmulas, tantas cosas. Entonces, pues yo me sé el volumen de la esfera. Esta es una fórmula pues bastante importante por aprenderse. Y si no me acuerdo del área de la esfera, pues simplemente lo derivo, ¿cierto? Esta derivación la hice paso a paso, pero esta derivación cuando uno ya coge práctica sale en un paso, pues no es muy largo. Y yo lo derivo. Entonces, si me aprendo una fórmula, ya me sé la otra. Ya me sé la otra. Solo aprendiéndome la fórmula del volumen, ya también tengo la del área. Que esa es una fórmula que de pronto muchos no recordaban. Yo estoy, digamos, convencido que, no sé, el 80% o hasta de pronto el 90% de ustedes no se acordaba de esta fórmula. A menos de que estén pues viendo hace poquito un curso de geometría o tengan pues un curso que les haya recordado esto y lo tengan más en la cabeza, de pronto a muchos se les olvida. Entonces una forma es eso. Entonces es muy interesante esa relación matemática y empieza a uno ahí ver como la importancia de la derivación. Yo derivo el volumen de la esfera y obtengo el área de la esfera. Eso no funciona con cualquier cosa, pues yo no cojo el volumen de un cilindro y obtengo el área del cilindro, pues, o cosas así, no. Listo, eso no es que funcione siempre. Pero hay una relación. Muy bien. Sigamos entonces con el ejercicio 12. Por ahí pueden escribir en el chat los demás ejercicios, ahí están en lista, yo los voy resolviendo, digamos, uno a uno.
Entonces el ejercicio 12 es muy sencillo. Hay dos formas de resolverlo. La primera forma es hagamos distributiva y luego derivemos. Es la más fácil, diría yo. Pues eso varía mucho, pues eso depende mucho, pero digamos que sí. Entonces tenemos h de x. De una vez, para ahorrar, digamos, como espacio, lo voy a multiplicar. Entonces quedaría 2x2 más 3x menos 4x menos 6. O sea que en realidad h de x me quedó 2x2 menos x menos 6. Esta es mi función. Y h' es la derivada de un polinomio que en el video pasado, con eso fue que empezamos, ¿cierto? Derivando polinomios. Los primeros ejemplitos que vimos fueron de derivar polinomios. Entonces son, digamos, de los ejercicios más fáciles. Es decir, si algo fácil de derivar es derivada de a la x, súper fácil de derivar. Y segundo, derivadas de polinomios. Derivadas de polinomios, muy sencillo. Entonces, la derivada de 2x a la 2 es 2. Bueno, hagamos otra vez el paso a paso que estamos aprendiendo. Vamos paso a paso. A medida que ustedes practiquen y entiendan más, ustedes se van saltando pasos, a medida que van cogiendo confianza, ¿cierto? Pero por ahora hagamos el paso a paso, no hay problema. Entonces la derivada de la suma de la derivada de la resta es la suma de las derivadas, la resta de las derivadas. Entonces básicamente es derivar cada término del polinomio. Aquí me voy a saltar un pasito. Este 2 sale como constante. Estábamos en 2x2 y ese 2 puede salir, entonces quedaría 2x2. Entonces quedaría la derivada de x2, que es 2x. La derivada de x a la 1, la derivada de x a la 1 es 1. Y la derivada de 6 es 0. La derivada de una constante es 0. Listo, por tanto, el resultado final sería 4x menos 1. Bueno, escribámoslo acá. 4x menos 1. Esa es la respuesta final. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces una forma fue aplicando distributiva, es decir, tratando de simplificar esta expresión. A uno le piden que derive, ¿cierto? Pero uno no tiene que derivar exactamente la función como está ahí. Uno puede simplificar esa expresión y luego derivar, ¿cierto? En el 8 es e a la u. Bueno, cu. Es una excelente pregunta. Pues se supone que ese es una constante, ¿cierto? C es una constante y u es la variable. Entonces lo pensamos así. C como una constante,
no sé cuánto es E, pero sé que es una constante. Generalmente, pues, en las fórmulas, C significa constante. Es una constante desconocida, no sé cuánto vale, pero es una constante. Muy bien. Listo. Entonces, una forma de hacerlo es, como les dije, aplicando distributiva y luego derivamos. Muy bien. Una segunda forma, vamos a volver a resolver el 12 porque incluso yo les comentaba que no hay una única forma de resolver los ejercicios, pueden haber varias, son equivalentes, debemos de llegar exactamente a lo mismo. Es derivar así como está, ¿cierto? Es x menos 2, 2x más 3. Entonces tendríamos h de x igual a x menos 2, 2x más 3. Entonces vamos a derivar eso, h'. Entonces para derivar eso, hay que aplicar la derivada del producto. Cuando yo tengo la multiplicación de dos funciones, esto no es lo mismo, o con eso, no es lo mismo que derivar el primero y derivar el segundo. Uno esperaría, uno soñaría que fuese algo así, sería excelente, sería maravilloso, mucho más fácil y sencillo, pero no. Listo. Entonces incluso, bueno, lo pensaba como borrar, pero no, más bien dejémoslo ahí escrito, es importante. Listo, ojo con eso, no son lo mismo. No son lo mismo. Entonces vamos a continuar. Entonces recordemos por aquí la fórmula. Recuerden que el prerequisito es que ustedes tengan por ahí en una hojita el resumen de fórmulas, pero igual recordémosla, pues es f'(g), derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Listo, esa es la derivada del producto. Entonces en este caso es derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Muy bien. Esa sí es la fórmula, ¿cierto? Vamos a colocar por aquí. Está incorrecto. Esta es la correcta. Listo, ya simplemente es derivar. Entonces, aquí pues sí me va a saltar ese paso porque pues es muy fácil. La derivada de x menos 2 es derivada de x menos derivada de 2. Listo. Entonces tendríamos derivada de x, que es 1, y la derivada de 2, que es una constante, es 0. Y aquí, derivada de 2x más derivada de 3. Derivada de 2x es 2 y derivada de 3 es 0. Pues ahí sí me salté, digamos, como un par de pasos. Pero listo, pueden volver a revisar el video pues, de derivadas de polinomios y ahí sí está el paso a paso pues detallado. Pero como dije, derivar polinomios es de lo más fácil, entonces no vamos a como a centrar mucho en eso. Igual si tienen dudas pueden preguntar y yo ya les explico pues con detenimiento, pues, pero si nadie pregunta, pues supongo que todos saben y continuamos. Entonces tendríamos 1 menos 0, que es 1, 1 por 2x más 3 es 2x más 3, y luego tendríamos 2 más 0, que es 2, y 2 por x menos 2, aplicando distributiva, simplemente es 2x menos 4. Y finalmente, términos semejantes, 2x es semejante con 2x, más 3 es semejante con menos 4, entonces tendríamos
4x menos 1, que llegamos a la misma respuesta, al mismo resultado. Bueno, entonces, como les decía, otra forma de resolverlo, no es única la forma de resolver un ejercicio. ¿Cuál prefiero yo? Pues yo prefiero, digamos, primero aplicar distributiva, simplificar y luego derivar, porque es derivada de un polinomio. En cambio, de la otra forma es derivada del producto, que tampoco es difícil, tampoco, pues, o sea, esta forma, por este lado, tampoco es difícil, pero requiere, pues, como fórmula derivada del producto, que quizás algunos se confundan más o se equivoquen más fácil en esto. De pronto lo piensan así y se equivocan. En cambio, pensándolo así, uno va derechito, no tiene, digamos, pérdida. Pero igual cualquiera de las dos es válida, igual ustedes deben de saber aplicar esto, pues, es decir, ustedes no se salvan en un parcial de cálculo diferencial, ustedes no se van a salvar de que tengan que aplicar esta fórmula, por si acaso. Muy bien, recuerden que si tienen dudas pueden escribir. Continuamos con el siguiente ejercicio, el 3 y el 4. Si tienen más dudas de otros ejercicios, los pueden escribir en el chat, ahí queda la lista. Muy bien. Miremos el 3. Seno de x más un medio de cotangente de x. Escribamos ya por acá. Ejercicio 3. Seno de x. Bueno. ¿Cómo era como la letra? F. Seno de x más un medio de cotangente. Listo. Entonces, f de x es igual a seno de x más un medio de cotangente de x. Cotangente. Muy bien. Este es fácil. Este es fácil. Entonces, f' sería derivar esto. Vamos a hacerlo paso a paso. Derivada de la suma es la suma de las derivadas. Aquí ese un medio sale porque es una constante. Y simplemente es que ustedes tengan, como les decía, requisito, tengan por ahí estas fórmulas. Ustedes tienen estas y estas, anotadas por ahí en su cuaderno, una ficha bibliográfica. Es otra forma, pues otra técnica de estudio, otra forma de hacerlo es, tienen su ficha, tienen su resumen de fórmulas, cada vez que las van a utilizar, van, revisan la ficha, la miran y así resuelven el ejercicio. Listo, cada vez que resuelven un ejercicio hacen eso. Así hasta que se aprendan las fórmulas, ¿cierto? Así hasta que uno ya ni siquiera tiene que ir a revisar y buscar la ficha porque ya se la aprendió. Es una forma. Entonces recordemos que derivada de seno es coseno. Y derivada de cotangente, se las había dicho incluso ahorita, no sé si quedó grabado, creo que no, pero se las había dicho ahorita, era menos cosecante cuadrada. Entonces, quedaría derivada de seno, que es coseno, más un medio de la derivada de cotangente, que es menos cosecante cuadrada. O sea que finalmente el resultado sería coseno menos un medio de cosecante cuadrado. Listo. Eso fue todo. Simplemente es que tengan claras las fórmulas. Tengan claro que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Tengan claro que la constante sale. Y tengan claro
sepa la fórmula de seno y de cotangente, de sus derivadas, pues. Muy bien. Si tienen dudas pueden preguntar, si no entendieron alguna de estas explicaciones pueden preguntar. Vamos para el ejercicio 4. Muy similar. Simplemente hay que saber la derivada de la cosecante y la derivada de coseno. Entonces, 2 cosecante más 5 coseno. Cuatro. Y igual a 2 cosecante más 5 coseno. Muy bien. Listo. Entonces, y' es derivar esto. Vamos otra vez a hacerlo paso a paso. Pero no voy a decir como tanta carreta. Ya saben qué propiedades estoy aplicando. Es muy similar al anterior. Veríamos cada una. Luego esas constantes pueden salir. Recuerden, en la práctica, yo no derivo así. En la práctica, yo derivo casi que en un solo paso y ya. Listo, mucho más rápido. Pero mientras ustedes van aprendiendo, pues lo van haciendo así hasta que casi que se aburran de escribirlo ahí tan largo y más bien lo hacen más corto. Listo, pero como recomendación, háganlo paso a paso. Así van interiorizando las propiedades. Listo, entonces si mal no recuerdo, la derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente y la derivada de coseno es menos seno. O sea que mi respuesta final sería menos 2 cosecante por cotangente menos 5 seno. Muy bien. Bueno, y otra técnica también, listo. Uno como que se lo va aprendiendo poco a poco la fórmula, ¿cierto? Entonces, uno también es como un juego, por así decirlo, bueno, entonces aquí lo derivé sin, ya después de que hayan practicado bastante, ya derive sin pastelear, digamos, de mi fichita con fórmulas. Entonces me va a dar esto. Entonces la derivada de la cosecante es esto. Listo, entonces verifiquemos. En la fórmula después, derivada de la cosecante menos cosecante por cotangente. Muy bien. Entonces sí, ya es como otro pasito después. Así es otra forma también como de irlos aprendiendo. Es bastante importante que se las aprendan. Esto es bastante importante. Reitero, en parciales después, no solo en cálculo diferencial, sino en cálculo integral, en ecuaciones diferenciales, en otros cursos que ustedes verán más adelante. En cualquier momento, en pleno parcial, ustedes tienen que derivar cosecante. Y si no saben la fórmula, se embalaron y hasta ahí llegó el ejercicio porque requieren derivarlo. Entonces, es bueno que se las aprendan. Si no, recuerden que si uno se sabe estas dos, aplicando trigonometría, uno puede deducir la fórmula, como les había explicado. Si no les recuerdo que vean el video anterior, ahí está la explicación. Entonces uno también puede deducir todas estas fórmulas aplicando trigonometría, puede deducir sabiendo simplemente la derivada de seno y coseno, que son muy fáciles.
Entonces eso ocurre. Listo, entonces ya después ustedes llegan y le preguntan al profe o al monitor o al que esté vigilando, ve cuál es que es la derivada de cosecante o cuál es que es la derivada de tal y tal, y no les van a decir nada, listo, ellos no les van a decir porque ustedes deben de saberlo, ¿cierto? Y ustedes están viendo un curso de cálculo integral, es porque ya pasaron cálculo diferencial y ya lo saben hacer. Y si están viendo ecuaciones diferenciales, es porque ya pasaron por el curso de cálculo diferencial y ya saben derivar. Listo, entonces por eso les, como que insisto tanto como en formas de que se vayan aprendiendo las fórmulas, porque si van aplicando esos tips y se los van aprendiendo, con seguridad me lo agradecerán en un futuro cuando estén en otros parciales más avanzados y ya sepan todas esas fórmulas muy bien. Listo. Y el último ejercicio que preguntaron, bueno, preguntaron el 2 y el 10 y el 8. Muy bien. Entonces el 2, raíz de x por seno de x. Muy bien. Creo que era f. Raíz de x por seno de x. Listo. Entonces f' es la derivada del producto. Ya les acabo de recordar la fórmula. Entonces simplemente sería derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. La derivada de raíz de x ya la habíamos trabajado previamente, simplemente es un medio de raíz. Si no, repasen el video anterior. Ahí está toda la explicación paso a paso. Y la derivada de seno es coseno. Y listo, en principio, digamos que ya acabé. Este fue el resultado. Este fue mi resultado final. Hasta ahí llegó cálculo diferencial. Ahora, dependiendo de la situación, o si ustedes miran en el libro, no sé, la solución del ejercicio, ustedes consultan y ven la respuesta, cuál es la respuesta final del ejercicio. Puede que no aparezca así, ¿cierto? Sino que a veces hay una respuesta equivalente, entonces simplemente quieren racionalizar porque les gusta. Entonces la respuesta equivalente sería multiplicando arriba y abajo por raíz, y la racionalización quedaría entonces como raíz de x seno de x sobre 2x más raíz de x coseno. Ahí lo único que hice fue racionalizar. O incluso otra forma de escribirlo, pues sería raíz de x por seno sobre 2 más coseno. O incluso otra forma sería sumando las fracciones. En fin, ya simplemente son como cosas equivalentes, ¿cierto? Pero reitero que hasta aquí vino cálculo diferencial. De ahí en adelante es matemáticas básicas. Simplemente es como tener esta expresión y ver un equivalente, sea sumando las fracciones, sea racionalizando, sea como sea, pues simplemente es una expresión equivalente. Pero eso digamos que en principio no tiene que ver con cálculo diferencial, es matemáticas básicas, son temas previos. Cálculo diferencial vino hasta aquí, que ustedes ya derivaron, aplicaron derivada del producto, derivaron raíz, derivaron seno y listo. Ya lo otro es, como uno dice, pues carpintería. Simplemente trabajar en la expresión, ver si se simplifica, escribirla de otra forma, etc. ¿Dudas?
Bueno, continuemos con el 10. El 10 es chévere. Listo, el 10. 1 más seno sobre x más coseno. Uno más seno sobre x más coseno. Entonces, recuerden, hay una fórmula para derivar el producto, hay una fórmula para derivar el cociente. Ustedes las fórmulas las tienen en su fichita o en la hoja, muy juiciosos, tienen el resumen de fórmulas. La fórmula derivada del cociente es esta. Listo, esa es la fórmula. Entonces ya de aquí queremos y', que es la derivada de este, derivada del cociente. Entonces aplicamos la fórmula. Tenemos el de abajo elevado a la 2. Y luego el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador. Y digamos que aquí ya estamos listos. ¿Por qué ya estamos listos? Pues porque derivar 1 más seno es fácil y derivar x más coseno es fácil. Entonces, derivada de 1 más seno es 0 más coseno y derivada de x más coseno, derivada de x es 1, derivada de coseno es menos seno. Y hasta aquí, digamos que en principio estamos listos. Hasta aquí vino cálculo diferencial. Si de aquí en adelante no lo saben simplificar, no lo saben continuar, no es que ustedes no sepan cálculo diferencial. Por si acaso, pues, si de aquí en adelante no lo saben, es que ustedes no saben productos notables, no saben trigonometría, tienen dificultades con temas de matemáticas básicas. De aquí aprovecho para hacer publicidad, ¿cierto? Vean videos anteriores que hemos hecho nosotros. En este mismo curso empezamos trabajando fracciones algebraicas y también están los videos del curso de matemáticas básicas en el canal disponibles para que repasen trigonometría, repasen identidades y repasen todos esos temas. Listo. Entonces ya lo siguiente simplemente es simplificar para que quede una respuesta más cortica, más bonita, mejor, más chévere. Y también por lo que les digo, porque muchas veces en el libro, esta no es la respuesta que aparece en el libro, pues jamás. En el libro les aparece otra respuesta más simplificada. Entonces, si ustedes no saben simplificar esta respuesta y llegar, digamos, a la respuesta del libro, no sabrán verificar si resolvieron el ejercicio de forma correcta o si se equivocaron. Entonces, esa parte de simplificación tampoco se puede como ignorar. Es una habilidad también que ustedes requieren. Muy bien, entonces aquí aplicamos distributiva. X por coseno quedaría x coseno. Coseno por coseno es coseno cuadrado. Y aquí aplico producto notable. Listo. 1 más seno por 1 menos seno es una diferencia de cuadrados. Y entonces quedaría
primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Listo, diferencia de cuadrados. No hay necesidad de aplicar el producto notable. Yo podría calcular ese trinomio cuadrado perfecto, pero no hay necesidad. Y de hecho, cuando uno quiere simplificar fracciones algebraicas, uno quiere antes factorizar. Este ya está factorizado. Entonces no hay necesidad de aplicar el producto notable, que es lo contrario a la factorización. Entonces antes me interesa tenerlo así factorizado por si se simplifica, por si se cancelan cosas. Entonces, muy bien, entonces continuémoslo por acá. Entonces tendríamos x coseno de x más coseno cuadrado menos 1 menos seno cuadrado. Ahí simplemente lo que hice fue elevar a la 2 a ambos lados. Perdón, calcular elevando a la 2 1, elevando a la 2 seno. Muy bien. Pero resulta, por identidades trigonométricas, ¿cuánto es 1 menos seno cuadrado? A ver, tienen mientras escribo esto otro. Refresquen identidades. Otra de las fichitas o resúmenes de fórmulas que ustedes deben de tener por ahí, si no se las saben de memoria, son las fichas de identidades trigonométricas. Incluso el libro, casi que todos los libros de cálculo, digo yo, siempre tienen como al comienzo o al final unas páginas con un resumen de fórmulas. O sea, ahí ya está el resumen de fórmulas. Ustedes buscan en Google resumen de fórmulas de derivadas, de identidades trigonométricas, etcétera, y encuentran un montón. Yo recomiendo siempre buscarlas en un libro, porque a veces las fórmulas en Google o que uno encuentra por ahí en Internet, uno encuentra memes, uno encuentra un montón de cosas, a veces las fórmulas tienen un error, algún error de signo, algún error que le dañan no todo. Entonces yo les recomiendo siempre buscar en fuentes confiables, en un libro, pues, básicamente. Pero por ahí están las cosas de fórmulas, ¿cierto? Los resúmenes. Entonces, ¿cuánto es 1 menos seno cuadrado? Coseno cuadrado. Muy bien. Entonces quedaría menos coseno cuadrado. Podemos colocarlo pues en paréntesis. Ese paréntesis sobraría, pero digamos que pongámoslo para enfatizar como la identidad trigonométrica. Estos dos se cancelan y entonces ya llegamos al resultado final. Resultado tipo libre. El resultado final es x coseno de x sobre x más coseno cuadrado, más coseno al cuadrado. Y ese ya es un resultado más cortico, más bonito, más chévere, y es el que presenta el libro. Entonces, claro, pues entre este resultado tan largo, tan maluco, uno va a preferir este. Más cortico, se ve como más sencillo, más chévere. Y reitero, cálculo diferencial vino hasta acá. De ahí para abajo, si están muy graves en esto, no es de cálculo diferencial, sino que es de temas previos. Cuando ustedes estudien alguna materia, algún curso, bueno, algún tema, también es importante eso, que ustedes identifiquen si no entienden el tema del curso o si de pronto lo que no entienden o no saben son vacíos que tienen de cursos previos. Listo. El 7. Vamos a resolver el 8 y el 7. Muy bien, el 8. E a la U coseno U más EU. E a la U coseno U más CU. Listo, aquí estamos diciendo, pues les recuerdo que C es constante.
Muy bien. Listo. ¿Cómo creen que se podría resolver este ejercicio? ¿Qué habría que aplicar? Derivada del producto, muy bien. Listo. Entonces, derivada del producto. Entonces, derivada del primero. Vamos a usar notación prima. En este caso, digámoslo por aquí chiquito, es derivada respecto a U. Listo. Uno ya abusa un poquito de la notación. Entonces, suponemos, estamos suponiendo que estamos derivando respecto a U. Listo. Derivada respecto a U. Muy bien. Me sigue pareciendo pues como más cómoda, como más chévere la notación prima. Listo. Entonces sería el primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Listo. Muy bien. Resulta que la derivada de la exponencial, la derivada de a a la x hacia la x, la derivada de a a la u respecto a u, simplemente es e a la u. Y aquí tendríamos e a la u, que multiplica la derivada de este, y la derivada de este es la derivada de cada uno, la derivada de la suma. Muy bien. Entonces tendríamos e a la u, coseno u más cu, más e a la u. Y, bueno, todavía no vamos a derivar. Ahí hay un paso que me pude haber saltado. Y es simplemente el paso de sacar esa c, porque esa c es constante. Listo. Perdón. Muy bien. Entonces, de hecho, esto es un... no me copió. Esto es un copiar y pegar. Ahora sí. Muy bien. Y simplemente vamos a derivar coseno y derivar u. Entonces, la derivada de coseno es en realidad seno, menos seno, perdón. A veces uno también se come esos signitos que le dañan a uno todo el ejercicio. Y la derivada de u es 1. O sea que, finalmente, lo que nos quedó fue menos seno más c. Y bueno, pues se podría dejar así o ahí está bien. O la otra forma equivalente sería sacando el factor común e a la u, me queda coseno más cu menos seno más c. Y se acabó el ejercicio.
Bueno, recuerden que yo lo resuelvo pues como paso a paso, pero en realidad a veces hay pasos muy redundantes. En la práctica, cuando uno coge más experiencia, esto sale, pero yo sale pues no sé, en 3 pasos o algo así. Muy bien. Listo. Sí, E a la U se deriva a Karen. La derivada de E a la U es E a la U. Pues es algo muy filosófico, pero si lo derivo y quedó igual. Ah, pues quedó igual, pero lo derivé. Pues la derivada es la misma función. Muy bien. Y miremos el 7. Cosecante más E a la teta cotangente. Entonces el ejercicio 7 sería cosec una función de teta, que es cosecante, más E a la teta cotangente. Vamos a revisar que si lo he escrito bien. Listo. Muy bien. Entonces simplemente queremos h', queremos derivar esto. Ya el paso a paso, no sé si ustedes lo notan, eso lo considera, en este caso sería derivada respecto a teta. Pues el paso a paso pues como que es muy repetitivo. Listo. La derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente. Y aquí hay que aplicar derivada del producto. Es derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Entonces tendríamos menos cosecante cotangente más la derivada de e a la teta es e a la teta y la derivada de cotangente es menos cosecante cuadrada. Y listo. En esencia, pues ya acabamos. Simplemente es quitar este paréntesis, más por menos menos, y listo. Finish. Muy bien. ¿Alguna duda de los ejercicios resueltos hasta ahora? A ver cuántos hemos resuelto hasta ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
y 8. Bueno, hemos resuelto una buena cantidad de ejercicios. 8 ejercicios. ¿Alguna duda? Muy bien. Por ahí preguntan el 9. El 9 ustedes lo pueden resolver. Yo tengo toda la plena confianza en que con lo que acabamos de ver, ustedes son capaces de resolverlo. Listo, no es difícil. O sea, traten de hacerlo, traten de resolverlo, vean las propiedades, tienen que tener las propiedades a la mano, esa es una de las claves. Y yo creo que si son capaces de resolverlo, pues no es difícil. Era más difícil este, por así decirlo, que este. Listo, entonces vamos a volver a hacer la autoevaluación. ¿Cuántos ejercicios, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, cuántos ejercicios creen que son capaces de resolver? Ahora sí, de los 20, sin ver pues la solución, porque ya lo resolví, ¿cierto? Si les hemos dicho, imagínense que esto es un parcial de cálculo diferencial. Entonces el parcial son 20 ejercicios y los tienen ahí. En el parcial son benevolentes y les dejan sacar las fórmulas, listo, que ustedes tienen al lado. Entonces, suponiendo eso, pues, suponiendo que ustedes tienen esas fórmulas, ¿cuántos ejercicios de estos 20 ahora son capaces de resolver? Comenten. Bueno, José Simón ya resuelve como el doble de ejercicios que sabía resolver antes. O sea que le ha servido bastante esta explicación. Sí les aclararon bastante sus inquietudes. Muy bien. Entonces ahí tienen para que lo miren y ya resuelvan los que les quedan faltando, ¿cierto? Resuelvan los que quedan faltando. Listo, entonces
vamos a ver un par de ejercicios distintos como para afianzar un poquito más el concepto. Listo. Lo importante es que tengan muy presente el concepto y lo tengan muy interiorizado y lo sepan aplicar de forma correcta. Listo, entonces, digamos un primer ejercicio, simplemente sería calcular este límite. Límite cuando x tiende a 3, digámoslo así, x a la 5 menos 4 x a la 2 menos 1 más, bueno, para aquí tengo que hacer un pequeño cálculo, sería 243, bueno, igual escribámoslo, pues no importa, 243 menos 4 por, es más, escribámoslo pues así, como en la forma clásica, 3 a la 5 menos 4 por 3 a la 2 menos 1 sobre x menos 3. Listo. Entonces digamos que tenemos ese límite. Que de pronto un poquito más simplificado, esto sería 243 menos 4 por 9, que es 36. Perdón. Aquí es un menos. Entonces quedaría menos, más. Este menos 1 se va con este menos 1, que queda como más 1. Entonces simplemente es menos 207. Listo. Muy bien. Entonces tendríamos algo así. Entonces, ¿qué ocurre? Uno podría calcular el límite. ¿Cómo se puede resolver este límite? ¿Qué habría que hacer? A ver, refresquemos un poquito la parte de límites. Ni idea, acorchados, pailas. Bueno, entonces pues uno evalúa el límite, daría 0 sobre 0, y entonces habría que factorizar. Entonces tendría que ponerme a factorizar este polinomio, en este caso coloqué uno de grado 5, pero puede haber sido un polinomio de grado 7, grado 8, de grado 13, puede haber sido un polinomio de grado muy grande. De hecho, uno puede resolver la ecuación, digamos, cuadrática, uno puede resolver la ecuación cúbica, o sea, de grado 3, uno puede resolver la ecuación de grado 4,
y hay fórmulas específicas para resolver las ecuaciones, pero de grado 5 en adelante no hay una fórmula para resolver las ecuaciones. Entonces, no hay una fórmula general, por así decirlo, ¿cierto? Recuerden que la fórmula general, que algunos llaman fórmula del bachiller, es la fórmula para la ecuación de grado 2, pero también habría para ecuación de grado 3, para ecuación de grado 4. Pero a partir de 5 en adelante no hay fórmula específica. Entonces, básicamente lo que quiere decir que a partir de grado 5 en adelante, el problema de factorizar no es trivial y no es tan sencillo, y factorizar pues es un problema, digamos que en general difícil. ¿Listo? En general factorizar algo puede ser un problema difícil. Entonces uno puede quedarse aquí tratando de factorizarlo y se embala uno, pues. Claro, uno puede aplicar el teorema del factor. Entonces para factorizar eso lo que uno hace es una división de polinomios y sale bien. Pero lo que quiero que caigan en cuenta es que esto equivale a f' evaluado en 3. Recordemos que la derivada es un límite, esa es su definición, ¿cierto? Donde la función f está determinada pues por ese polinomio que tenemos ahí, x a la 5 menos 4x menos 2 menos 1. Entonces, recordemos que f' en a, por definición, es el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a, que es lo que tenemos acá, ¿cierto? Este pedazo es f de x, este pedazo es f de 3, y abajo tenemos x menos 3. Y abajo tenemos x menos 3. Entonces tenemos f de x menos f de 3 sobre x menos 3 en límite. Por lo tanto, lo que tenemos es esto. Entonces uno puede tratar de calcular el límite de la forma antigua, de la forma larga, que puede ser más complejo, más difícil. O simplemente lo que yo hago es, digamos, lo que yo haría sería, escribamos otra vez f de x, no sobra. Tengo la función, derivo, bueno, hagamos la derivada, pues un mini paso a paso, pues. Sería la derivada de x5 menos 4 que sale como constante, derivada de x2 menos la derivada de 1. La derivada de x5 es 5x4, la derivada de x2 es 2x, menos la derivada de 1 que es 0, o sea que nos quedó en realidad 5x4 menos 8x. Listo. Ya encontré la derivada. Y simplemente calculo la derivada en 3. Entonces simplemente sería 5 por 3 a la 4 menos 8 por 3. Y si el programa no presenta problemas y reconoce mi letra, no la reconoce para nada. Bueno, eso es 5 por 81, que eso es 405 menos 24. Eso es hasta más rápido. 381. Listo, sería la respuesta. Entonces, respuesta.
ese límite nos dio 380, bueno, sí, bueno, 381. 381. Listo. ¿Alguna pregunta? Yo no he ensayado si esto calcula límites, debería, pero no estoy seguro. Bueno, pero eso es lo que da. Profe, una pregunta. Es que no entendí por qué cuando vamos a hallar el límite solo va la derivada de una parte de toda esa función. No entiendo pues como esa parte. Esa es la definición del límite. Esa es la definición del límite. Repasemos y hagámosle publicidad al video de límites. Esta es la recta tangente. Límite cuando x tiende a f de x menos f de a sobre x menos a. Perdón, estoy viendo definición de límite, no, definición de derivada. La definición de derivada. Entonces, la pendiente es este límite, f de x menos f de a sobre x menos a, que también se puede escribir así. O sea que hay otra forma equivalente de escribir lo que acabamos de hacer. Y esa es la pendiente. Y esa es la derivada. Definición. La derivada de una función f en un número a es ese límite, que equivale también a este límite. Estos dos límites son equivalentes. Entonces, esa es la definición del límite. Definición de derivada. ¿Qué es una derivada? Un límite. Eso es. Entonces resulta que después vimos una clase donde vamos a coger un polinomio, vamos a derivarlo. ¿Cómo veríamos ese polinomio? Pues calculamos el límite, 0 sobre 0, se factoriza, bla, 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 y llegamos a este resultado. Ahí lo derivamos. Pero después dijimos, no, este proceso está como maluquito, más largo, más pelle. Entonces resulta que la derivada tiene unas propiedades muy chéveres y tenemos unas fórmulas muy bacanas. Entonces, en vez de calcular la derivada a través de un límite, lo que hacemos es aprovecharnos de todas las propiedades que tiene la derivada, todas esas reglas para poder derivar más fácilmente. El programa está como fallando. Bueno, vimos todas las reglas de derivación. En resumidas cuentas son estas. Entonces, en vez de derivar aplicando el límite, más bien derivamos aplicando estas reglas, que es mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más sencillo. Y así hemos derivado un montón de funciones. Muy bien. Ahora resulta que yo les pregunto un límite. Yo les pregunto este límite. Entonces, uno puede calcular el límite normal, sí, pero si yo ya vi que derivando es como más sencillo, más fácil, más bacano. Entonces, no es cualquier límite, listo, ojo, no es cualquier límite. De pronto les doy como una mini introducción a la regla del L'Hopital en el curso, no sé si alcanzamos a verla, puede que sí, puede que no.
pero si no, con seguridad la verán en cálculo diferencial. En cálculo diferencial verán la regla de L'Hopital, la cual ayuda a calcular límites a través de la derivada. Listo. Entonces, por si acaso, esto no funciona con cualquier límite. Si uno lo quiere aplicar con cualquier límite, tendría que ser la regla de L'Hopital, pero también la regla de L'Hopital es para ciertos límites específicos, no es con cualquiera. Pero entonces, ¿cuál es como la observación? Porque recuerden que ahorita les había dicho que teníamos como dos observaciones que les quería decir. Entonces, la primera observación es lo siguiente. Si yo les pregunto este límite, lo pueden hacer de la forma clásica, que es más complejo, más largo, o simplemente caigan en cuenta de lo siguiente. Aquí lo que les estoy preguntando es un límite de esta forma. De la forma f de x menos f de a sobre x menos a. Pero esa es la definición de derivada. Definición de derivada. Así que yo le estoy preguntando un límite, pero en el fondo lo que le estoy preguntando es una derivada. Yo le estoy preguntando una derivada disfrazada como límite, pero en realidad le estoy preguntando es una derivada. Entonces, en vez de hacer el límite que es más largo, más bien caigo en cuenta de eso. Es que esta es la definición de derivada. Aquí está pues como casi que gritándome el límite que soy una derivada porque tenemos una función menos la función evaluada en 3, donde x tiende a 3, sobre x menos 3, donde x tiende a 3. X menos a, x tiende a a. Listo, entonces tenemos f de x, f de a, y tenemos f de x, f de 3, 3. Listo. Entonces, en vez de hacer el límite, simplemente caigo en cuenta de que esa es la definición de derivada, por lo tanto, aquí ¿qué me están preguntando? Lo que me están preguntando es esto. Que esto es mucho más fácil de calcular que esto. Es más fácil hacer la derivada que el límite. Por tanto, simplemente ¿qué hago para resolver el ejercicio? Pues derivo la función y luego aplico la derivada o evalúo la derivada en 3, que es el punto que me están haciendo el límite, y listo ya. ¿Quedó claro? ¿O todavía hay inquietud? Por eso es buena esa observación. Como dije, el video pues anterior lo empezamos así. La derivada es un límite, bla, bla, bla. Veamos qué propiedades tiene. Veamos cómo podemos derivar más fácil. Listo. Ahora le estoy recordando eso. Recuerden, la derivada es un límite. Entonces, hay unos límites que pueden hacerse mucho más fácil aplicando la derivada. Pero tiene que tener esta forma. Si el límite no tiene esta forma, no funciona. Muy bien. Esta es como primera observación. En el canal hay un video de regla de L'Hopital. Listo, en el curso de cálculo diferencial, yo tengo un video de regla de L'Hopital. Entonces, por si a alguno le interesa, ahí está explicado regla de L'Hopital con ejemplos, con ejercicios, y lo pueden ver. Y ya, digamos que relacionan un poquito más. Pero lo que les quería como comentar es que, es decir, uno puede hacer algunos límites más fácil a través de la derivada. Uno se aprovecha de la derivada para calcular límites, entonces puede que el límite sea muy difícil. Es decir, hay límites súper tesos. Por ejemplo, veamos como otro ejemplo. Digamos límite cuando x tiende a 2 de a la raíz de x. No sé. ¿Sí? Listo. Ese límite es muy difícil. Pues pensándolo solo como límite,
No, es muy complejo. Pues es bastante complejo. Pero pensándolo como una derivada es muy fácil, porque simplemente lo que tenemos es límite cuando x tiende a 2 de f de x menos f de 2 sobre x menos 2, donde ¿quién es f? La función es e a la raíz de x. Entonces resulta que ese límite simplemente es la derivada en 2. Entonces lo que habría que hacer simplemente sería coger f de x igual a e a la raíz de x, derivarlo, y luego, una vez derivado, calcular o evaluar la derivada en 2. Listo. Y sale fácil. Muy bien. Ahora, algunos de ustedes en este momento pueden estarse preguntando, bueno, ¿y yo cómo derivo e a la raíz de x? ¿Cuál es la derivada? Por si acaso, la derivada de e a la raíz de x no es e a la raíz de x. ¿Listo? Por si acaso, no es así. Entonces, para derivar e a la raíz de x, en este caso tenemos que aplicar regla de la cadena. Entonces, sin querer queriendo, estoy haciendo como la introducción, digamos como al siguiente tema, que es regla de la cadena. Listo. Pero suponiendo que ustedes saben regla de la cadena, entonces ya saben derivar eso, ya aplican la derivada en 2 y así calcularon el límite. Pero si yo no lo pienso de esta forma, calcular este límite, me embalo. Listo, es bastante complejo, bastante difícil. No, es que... no, pues decir, no habría como otra forma de resolverlo. La forma de resolverlo sería derivando. Si uno no deriva, no resuelve esto. Este límite también se puede resolver utilizando L'Hopital, pero al utilizar L'Hopital igual se deriva. Entonces, en esencia llegamos a lo mismo y hay que derivar. Listo, entonces regla de la cadena. Recuerden que ahí está el video, está en el canal, para que ustedes lo vean para la próxima. Para la próxima vean el video antes de clase. Y la idea es que la próxima clase ya resuelva sus dudas frente a regla de la cadena y quedemos listos. Esto que al final de la próxima clase, independientemente de cualquier función que les ponga, ustedes ya la sepan derivar. Cualquier función que les ponga, ustedes ya la sepan derivar. Listo, entonces tarea. Ver el video. Por si acaso, pues no es publicidad mi canal ni nada. Es decir, ahí está el video explicándolo yo. Pero no les gustó, pueden ver el video de otra persona, pueden buscar en el libro, en el Stewart, investigarlo, bueno, pueden buscar donde prefieran, pero ya una forma pues es ver el video o consultar, ¿cierto? O consultar sobre regla de la cadena. Listo. Muy bien, y la última observación, ya para finalizar la clase de hoy,
Otra observación es, otro ejercicio, digamos, sea f, g funciones continuas tales que f de 2 es 5, f' de 2 es 3, en 2 es menos 1, f' en 2 es 2. Muy bien, tenemos dos funciones. Calcule la pendiente de la recta tangente en x igual 2 de la función, dos puntos. Entonces tenemos la función f más g, tenemos la función f menos g, tenemos la función f por g, y tenemos la función f sobre g. Listo. Vamos a resolver este ejercicio. Solución. Entonces, básicamente me piden la pendiente de la recta tangente en x igual 2. Listo. Según repasando lo que les había dicho antes y en videos anteriores también, recuerden que la pendiente de la recta tangente también simplemente es la derivada. Otra forma de preguntarles derivada es preguntarles pendiente de la recta tangente. Si calculamos la derivada, estamos calculando la pendiente de la recta tangente. Entonces, el punto A simplemente lo que me está diciendo es calcule f' de f más g en 2. Eso es lo que me está pidiendo el punto A. Entonces, simplemente eso es f' evaluado en 2 más g' evaluado en 2. Y el ejercicio pues nos da la información. F' evaluado en 2 es 3, g' evaluado en 2 es 2, o sea que nos dio 3 más 2, que es 5. Y acabamos. Veamos el B. Pues esta sería la pendiente de la recta tangente. Esto sería 5. Muy bien. F menos G' en 2, es decir, la pendiente de la recta tangente en x igual 2 de la función f menos g. Entonces, por propiedades de las derivadas, porque esas fórmulas ustedes ya las tienen muy bien, entonces tendríamos f' en 2 menos g' en 2, o sea que simplemente sería 3 menos 2, o sea que la respuesta sería 1. Y listo. El C. El C es f por g' evaluado en 2. Muy bien. Y por si acaso, esto es distinto a f' en 2 por g' en 2. Y uno lo podría pensar como 3 por 2, o sea, 6. Listo. Está mal. Está mal.
Entonces, para calcular lo que queremos, hay que aplicar la fórmula de la derivada del producto. Y la derivada del producto nos dice que eso es derivada del primero por el segundo más, bueno, podemos escribirlo así incluso, pues. Pongamos como este. No me gusta esta notación. No, hagámoslo como es. Derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Listo. Eso es lo que dice la fórmula. Entonces, por eso nos dan esta información. Por eso nos dan cuánto vale f en 2 y cuánto vale g en 2. Esa información se requiere. Entonces, f' en 2 es 3, g' en 2 es 2, g es menos 1 y f es 5. Entonces, g es menos 1 y f es 5. Entonces nos quedó menos 3 más 10, o sea que la respuesta final fue 7. Muy bien. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Y el D les queda de tarea. Para que lo piensen. Es similar al C. Simplemente aplican la fórmula y les da. El D les queda de tarea. Bueno, entonces hasta el próximo video. Muchas gracias.